moderno que me encantan, eh, en relación con mi tema de investigación, que es el arte feminista y las artistas mujeres y las cuestiones de género dentro de la teoría y de la historia del arte feminista. Y bueno, vamos a charlar un poquito, me gustaría que fuera dinámica no sea una conferencia, sino que sea una charla, así que pueden abrir los micrófonos, no son una enorme cantidad de público, con lo cual perfectamente pueden abrir los micrófonos o pueden transmitirle a través del chat a Gaby las preguntas o las intervenciones que quieran hacer. Si hay algo que no se comprende, lo vuelvo a comentar más detenidamente. Así que hagamos algo dinámico, dado que es una charla para docentes, ¿sí? Yo lo pensé desde ahí y me parece que estaría bueno poder un poquito charlar. Eh, bueno, a raíz, como decía Gabriela, del 8 de marzo y de todo este mes muy particular de la mujer, eh, vamos a ver algunas artistas de la colección del Museo de Arte Moderno, pero primero nos vamos a enfocar en qué queremos decir cuando planteamos una mirada crítica desde los estudios de género y desde los feminismos a la historia del arte tradicional. Por suerte, los últimos años, podemos decir, no, por suerte es una forma de decir, sino como fruto del trabajo que muchas historiadoras del arte, en su mayoría mujeres, aunque hay algunos varones, han venido haciendo desde los años 70 para que la historia del arte sea más inclusiva. Esta cuestión se ha venido un poco revirtiendo, podemos decir así, desde 2015, cuando los movimientos de mujeres se vuelven masivos y comienza a haber una mirada más generalizada, una mirada crítica hacia las omisiones de artistas mujeres, genéricas, de la historia del arte, de las curadurías, de los espacios museísticos, de las instituciones artísticas, de las becas, de los premios. Pero claro, esto es algo sumamente reciente. O sea, esto tiene, ya les digo, desde 2015. No es nada para un periodo histórico de alguien que se dedica a la historia. O sea, muy poco tiempo, ¿no? Entonces, volviendo a esta cuestión de a qué nos referimos cuando hablamos de una historia del arte canónica, cuando hablamos de por qué quedaron excluidas las artistas mujeres de los relatos de esta historia del arte, etc. Vamos a ver un poquitito estas cuestiones y después vamos a pasar a algunas artistas de la colección del Museo de Arte Moderno, que generalmente van a ver ustedes que son artistas nacidas entre la década del 50 y la década del 60 del siglo XX, y que han planteado ya abiertamente cuestiones que tienen que ver con el género, con los feminismos, que es lo que nos llama hoy en esta charla. Me gusta siempre empezar con la teoría de las dos esferas, porque encuentro que es una metodología didáctica clara, para empezar una charla sobre los porqué de que las mujeres no hayan desarrollado sus trabajos en el ámbito de la esfera pública, ¿no? De por qué hayan quedado apartadas de la esfera pública. Y esta teoría de las dos esferas no, por supuesto, no es de mi autoría, sino que ahí ubico quién fue la autora, Hannah Arendt. Es una filósofa alemana de origen judío que va a tener que salir, digamos, para salvar su vida, ella y su familia,
en la Alemania del Tercer Reich, y se establece en los Estados Unidos, a finales de los 40. En los años 50, esta gran filósofa, porque la verdad que fue una de las filósofas fundamentales del siglo XX, va a escribir un libro que se llama La condición humana, en donde ella, en ese libro, ¿sí?, va a analizar cómo se constituye la esfera pública o el espacio público en Occidente, y para eso se remite a la Grecia antigua, porque le interesaba estudiar, digamos, o centrarse en la cuestión del ámbito de lo político, porque es una politóloga, Hannah Arendt, y entonces va a analizar cómo se va a constituir, especialmente, digamos, el ámbito del ágora. Y al desarrollar ese trabajo, va mostrando cómo, sin querer, digamos, sin ser su objetivo principal, porque Hannah Arendt no es una filósofa feminista, y porque ese no era el objetivo de este libro, pero sin querer comienza a mostrar cómo las mujeres van quedando excluidas de ese ámbito público, de esa esfera pública, de la esfera, digamos, de la dirigencia política, o de los grandes políticos, o de las discusiones en el ágora, y va mostrando entonces cómo va quedando supeditada a la esfera doméstica, que a mí me gusta señalar que es una esfera privada, porque la connotación que da lo privado tiene que ver con esta idea de privación de derechos que las mujeres hemos tenido y continuamos teniendo en nuestro ámbito doméstico o privado, ¿sí? Por eso me interesa colocar ese nombrecito privada, de esfera privada y no esfera doméstica, aunque pueden ser sinónimos, ¿sí?, privado y doméstico en este caso. Y bueno, Hannah Arendt muestra claramente en La condición humana que las mujeres estuvieron marcadas por su biología, porque al menstruar y al ese ciclo menstrual está regulado por la luna, se las vinculó con la naturaleza. También el hecho de poder parir criaturas, ¿sí?, se lo va a vincular con esta idea de que son los seres, digamos, ideales para la crianza y para la organización de lo cotidiano, y por tanto ellas son quienes van tejiendo la realidad, el tejido de lo real, que está organizado a través de la cotidianeidad, de los rituales de despertarnos, de comer, de poder asearnos, de vivir en un espacio, digamos, higiénico, etcétera, etcétera. Fueron las mujeres las que, por supuesto, esto no es que yo lo piense así, sino que lo va mostrando Arendt a partir de filósofos, diferentes intelectuales, cómo se ha ido fundamentando el porqué de que las mujeres debían habitar solo, pura y exclusivamente esa esfera privada, también por el hecho de estar reguladas por un ciclo lunar. Eso hacía de que su característica fuera más irracional, emocional, ¿sí? Muchas veces no pueden contener la emocionalidad las mujeres. Cada una y cada uno de ustedes estará recordando las frasecitas típicas que se suelen decir cuando una mujer está menstruando, a mi entender de muy mal gusto, ¿sí? Esa imposibilidad de poder contenerse, ¿sí?, porque están reguladas por algo que es externo a ella, que es la naturaleza, y entonces esto condiciona que las mujeres no sean
buenas dirigentes, buenas estrategas, digamos, que sean las elegidas para controlar u organizar, digamos, una cuestión de Estado o una cuestión política, ¿no? Porque claro, si van a estar dirigidas o condicionadas por la naturaleza, bueno, no es lo mejor, ¿no? Para una, en el sentido de una estrategia de guerra, en el sentido de una estrategia política. Hay que ubicar ahí una cabeza con mucha racionalidad, de la que históricamente se han dicho que carecían las mujeres. Y la esfera pública va a ser el lugar de ideal, digamos, de ubicación de los varones. ¿Por qué? Bueno, porque al tener su genitalidad ubicada en una sola parte del cuerpo, al no tener, digamos, un sistema regulado por la naturaleza, al tener una, digamos, fortaleza física y no parir criaturas, su biología determinaba que fueran, digamos, los ideales para transitar por situaciones de guerra, situaciones de dirigencias de reinos, de imperios, etcétera, etcétera. Dado que su raciocinio era infinitamente más fuerte que el de las mujeres, los varones tienden a ser racionales, tienden a controlar su emotividad o su emocionalidad, y esto los hacía, digamos, confiables para dirigir ejércitos, para tomar decisiones en estados límites, etcétera, etcétera. Al poder desarrollar, digamos, todas estas virtudes, las pongo entre comillas, fueron los organizadores del mundo intelectual. Así como las mujeres organizaban el mundo de la realidad cotidiana, los varones quedaron, digamos, a cargo del mundo de la cultura, de lo intelectual, del pensamiento filosófico, de las ciencias, más avanzado el tiempo, etc. Esto es lo que fundamenta esta teoría, digamos, de las dos esferas, con esa enorme separación entre una esfera y la otra. Esto no es casualidad que yo lo haya ubicado así en el PowerPoint, sino que hay una separación inmensa entre una y otra. Esto quiere decir que eran muy poquitas, excepcionales, aquellas mujeres que podían dar el salto a la esfera pública, lo mismo que aquellos varones que daban el salto a la esfera privada, decidían no estar en el espacio público, quedarse en el privado. No es que son casos que no hayan existido en la historia, pero son excepcionales, ¿sí? Excepcionales. Y esto, como les decía, es el fundamento de lo que llamamos patriarcado, en donde durante siglos los discursos que pesaron sobre las mujeres se fundamentaban en una biología como destino. O sea, como nazco biológicamente mujer, mi destino es la esfera privada. ¿Sí? Y tuvieron que pasar muchos siglos porque el patriarcado comienza a desarrollarse a partir del siglo 7 antes de Cristo, 8, 7 antes de Cristo, entre el 700 y el 600 antes de Cristo, en las islas griegas y el continente griego, las islas y el continente, digo, la zona más, no el continente griego, sino la zona de tierra de Grecia y las islas del Egeo, a eso me refiero, y luego comienza a difundirse por el Imperio Romano, va a pasar
los siglos y siglos que se va a ir cristalizando con más fuerza, en periodo medieval, en época moderna, hasta la Revolución Francesa, que llegamos a un momento en donde claramente se puede ver que los ideales revolucionarios, ¿sí?, de libertad, fraternidad e igualdad, solo, pura y exclusivamente afectan a los varones. La libertad era para los varones, la igualdad era para los varones, y la fraternidad era un pacto entre hermanos, fráteres, varones. Ahí queda clarísimo de que las mujeres son excluidas del pacto republicano. ¿Sí? Y entonces eso va a ser el fundamento del primer movimiento de mujeres que hubo en Occidente, que fueron las sufragistas, a partir de 1848. Esta situación de biología como destino marcó verdaderamente los destinos de muchísimas, miles, millones de mujeres, hasta que a partir de las sufragistas y especialmente durante el segundo momento de los feminismos o de los movimientos de mujeres, que se dan a finales de los años 60, si quieren tomar como fecha disparadora 1968, se comienza a plantear que ninguna biología es destino y que lo que sí hay es una educación diferencial entre varones y mujeres que impide las condiciones de igualdad humana entre los varones y mujeres. ¿Sí? Porque todos nosotros nacemos humanos, humanas, humanes, pero nuestra diferencia educativa, ¿sí?, que manifiesta construcciones de los roles de género que debemos cumplir cada uno de nosotros, son los que impiden, los que imposibilitan sociedades equitativas. Esto en una síntesis así fenomenal. Si algo no se comprendió de esto, pueden levantar la mano en el Zoom o comentarle a Gaby alguna duda que haya y charlamos un poquito más al respecto. Esto se va a reflejar en diferentes disciplinas, esta inequidad de género, de los roles que cumplimos las mujeres. Siempre me gusta, antes de seguir, aclarar algo. La esfera privada no es una esfera que esté mal en sí misma, así como la esfera pública no es una esfera que esté mal en sí misma. El problema es cuando a las mujeres no se les, o a cualquier colectivo humano, se les impide, ¿sí?, pasar a otros ámbitos de la sociedad por el hecho de ser mujeres o de ser disidencias sexogenéricas. O sea, que la única posibilidad, ¿sí?, de futuro quede pura y exclusivamente en un ámbito que es el doméstico o privado por cuestión, ¿sí?, de su sexo. Entonces, ahí está el problema. No es que la esfera doméstica o privada haya sido mala o buena. El problema es que a las mujeres se las confinó a esa esfera. Quisieran o no quisieran estar. Esa es la situación que plantean los feminismos, ¿no? El por qué se las confinó. Y las consecuencias que esto trae, que es la ausencia de los ámbitos profesionales hasta el siglo XX de las mujeres, y luego la inequidad o desigualdad de las condiciones profesionales cuando se integran en las profesiones. Supuestamente se integran en la educación universitaria, en el ámbito laboral, etc. O sea, de arrastre
todavía continuamos con enormes desigualdades, ¿sí?, en nuestros ámbitos profesionales. Cada una y cada uno y cada une de ustedes va a tener anécdotas, me imagino, ¿no?, que pueden ilustrar al respecto. En la cuestión artística, las primeras historiadoras del arte feministas que van a comenzar a plantear estos temas fueron anglosajonas, que al calor del 68 y de los años 70 comenzaron a hacerse la famosa pregunta de qué hubiera hecho el padre de Leonardo si en vez de tener a un Leonardo hubiera tenido a una Leonora, ¿no? ¿Qué hubiera hecho? ¿Lo hubiera educado de esa misma manera? ¿Le hubiera dado todas las posibilidades que tuvo Leonardo? ¿O ni hubiera registrado que tenía a una figura absolutamente fabulosa? Y comienzan a responderse estas historiadoras del arte, especialmente dos, Linda Nochlin y Anne Sutherland Harris, dos grandes historiadoras del arte. Linda ya falleció, Anne todavía está en acción. Comienzan a responderse desde la sociología del arte, o sea, haciendo un estudio social, sociológico, sobre estas, digamos, causales que llevaban a que cuando en los años 70 una historiadora del arte quería saber cuántas artistas mujeres salieron de su país de origen o de otros países, bueno, no aparecía ninguna, Entonces tenían que ir a archivos rarísimos, a bodegas de museos, a ver si se podía encontrar algo ahí, ¿no?, de la presencia de algún perro verde, que eran las artistas mujeres, que obviamente ninguna estaba colgada en ninguna colección de museo, estaban en las bodegas, si es que estaban. O también estaban en los anónimos, porque a partir de los años 70 hubo un lema de las teóricas e historiadoras del arte feminista que es anónimo es mujer. O sea, no se sospecha que está realizado por un artista varón, sino que justamente como es anónimo, está realizado o debería o posiblemente estuviera realizado por una mujer, pero con grandes posibilidades. Porque la firma de los varones en el campo de las artes es indiscutible. La que es discutible es la de las mujeres. Entonces, cuando comienzan a plantear estas preguntas, empiezan a ver que, por ejemplo, la formación, o sea, la educación artística, fue fundamental para la exclusión de las artistas del ámbito profesional. Porque si tomamos como punto de partida el Renacimiento, dado que en la Edad Media lo que tenemos son talleres de artesanos y artesanas, bastante más igualitarios, sobre todo en oficios como el arte textil, ¿sí?, que eran considerados oficios y eran talleres mixtos, ¿sí?, bastante más igualitario de lo que va a suceder a partir del Renacimiento. Recién a partir del siglo XV se comienza a constituir la idea del artista, que tenemos con variantes, por supuesto, hasta la actualidad. La idea del artista, la idea de la firma del artista, etc. Entonces, estas historiadoras comienzan a, digamos, a plantear, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la educación artística? Y bueno, comienzan a ver que la educación al principio era en talleres, con bottega, ¿sí? Pensemos en un Miguel Ángel, en un Rafael, que son los artistas, ¿no?, que por ahí tenemos todes en la cabeza del Renacimiento: Miguel Ángel, un Rafael, un Leonardo, Tiziano. Estos artistas se formaban conviviendo con su maestro.
O sea, Miguel Ángel convivió con su maestro, Rafael convivió en lo del Perugino, su maestro. Los talleres eran como especie de pensiones en donde vivían, se les daba comida, y el maestro les enseñaba. A cambio de eso, los discípulos trabajaban en la obra, en los encargos del maestro, Verrocchio con Miguel Ángel, Perugino con Rafael, ¿sí? Ellos completaban la obra del maestro o desarrollaban la parte más dura, quizás de la obra del maestro, después venía el maestro y terminaba dándole su mano, ¿no? Su factura, pero bocetos, trabajo todo más, más duro, ¿sí? Si es en un mural, todo el tratamiento de las paredes, etcétera, lo hacían los discípulos, no lo hacía el maestro, ¿sí? Y convivían con él, y esos años de convivencia variaban entre 5 y 6, ingresaban a los talleres con 11 años, con 12 años, y salían con 16, con 17, ¿sí? Cuando el maestro sentía que ellos ya estaban, estoy hablando en masculino porque 99,9% eran varones, ya estaban dispuestos para poder ejercer la profesión, entonces se matriculaban en el gremio para poder recibir encargos y pagar el diezmo al gremio. ¿Ah? Claro, si ustedes piensan en esas edades, bueno, estamos hablando de mujeres que entre los 11, los 12 suelen tener la menarca, y que a los 17, 18, en sociedades desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, ya debían haber parido varios hijos, ¿sí? Por tanto, ningún padre en sus cabales iba a promover que una niña que acaba de menstruar o está por hacerlo, conviviera en su periodo más fértil de la vida con 6, 7, 8 varones de la misma edad. O sea, eso era una cosa impensable. Como decimos en teoría de arte feminista, es un horizonte mental que no existía. No existía, ¿sí? Ningún padre en sus cabales iba a hacer esto. Porque aparte hay algo por lo que se velaba desde los orígenes del cristianismo hasta no hace mucho y continúa en muchos lugares de nuestro planeta, que es la virginidad. ¿Sí? Algo que se velaba, que es una, digamos, una institución desde los feminismos, les digo, la virginidad se considera que es una institución que regula las conductas de las mujeres. Regula y vigila, o sea, regula a través de la vigilancia las conductas de las mujeres. Esto, por supuesto, es una definición totalmente feminista. Pero yéndonos a algo más generalizado, no atravesado por los feminismos, bueno, la virginidad era el bien más preciado, ¿sí?, de una mujer, y su familia, supuestamente buena familia, protegía y cuidaba. Entonces, ninguna mujer iba a poder formarse en estas condiciones de posibilidad que existieron hasta la conformación de las academias a partir del siglo XVII en Francia y a lo largo del siglo XVIII en Inglaterra, en el Reino de España, en el Reino de Portugal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esos años de formación son fundamentales para la exclusión de las mujeres de este ámbito de la profesión. Ahora bien, cuando había mujeres que por ser hijas del maestro, y el maestro consideraba que estaba bueno formarlas, sí, por supuesto,
aparecían en el ámbito profesional. Ahora, muchas veces quedaron totalmente invisibilizadas esas poquitas porque como su obra no tenía valoración fuera del taller de su padre, o hermano, o marido. ¿Por qué? Porque si volvemos a la teoría de las dos esferas, era rarísimo que una sociedad pudiera absorber el trabajo profesional de las mujeres, ¿sí? En realidad se consideraba que las mujeres que estaban en la esfera pública eran las mujeres públicas, o sea, las prostitutas. Era rarísimo que una mujer profesional que se precie actuara en igualdad de condiciones que los varones en el ámbito público, por más que sea hija del más grande artista de un tiempo, de una época, eso era impensable, ¿sí? Ahora bien, por este motivo, muchas de ellas quedaban en el anonimato más brutal, interviniendo en las obras de sus familiares, ya sea padre, marido o hermano. Y muy poquititas, pero muy poquito, de lo poquito, ¿sí? Van a poder integrarse en alguna corte, si estamos hablando del siglo XV, del XVI, del XVII, hasta del XVIII, como pintoras de las infantas, de las reinas, de las princesas, etc. Son muy, muy poquitas, que en general no ingresaban a las cortes como artistas, sino que ingresaban a las cortes como dama de compañía de estas figuras femeninas de las cortes. Entonces, esta situación se mantiene sin cambios hasta la creación de las academias. Cuando las academias se fundan, que es la primera va a ser la de Luis XIV en 1648, esto, lejos de pensar que va a variar, se vuelve todavía más brutal, porque se legitima que las mujeres no pueden acceder a las academias. Y no pueden acceder a las academias porque no pueden estar en las clases de modelo vivo que demandaba cualquier estudio académico. ¿Sí? No puede haber clases de modelo vivo para las mujeres. Y esto se va a sostener en el tiempo hasta finales del siglo XIX, en donde comienza, quizás por los reclamos de las sufragistas, o quizás por el puro debilitamiento que empiezan a tener las academias a partir de los modernismos y de las vanguardias del siglo XX, ¿sí? O sea, ya a partir de los impresionismos y de los postimpresionismos, las academias son puestas en duda, cuestionadas, puestas en jaque, y quizás por esa propia debilidad que empieza a tener el sistema académico, comienzan a hacer algunas modificaciones y a permitir que las mujeres muy de a poquitito ingresen. Es muy posible que esto haya sido por eso. ¿Sí? No lo sabemos a ciencia cierta, son todas hipótesis, pero da la sensación que no es porque queremos unas sociedades más igualitarias, sino que las instituciones académicas empezaban a caer, ¿sí? A caer. Esta prohibición de estudio de modelo vivo va a supeditar a las mujeres a géneros menores. ¿Esto qué quiere decir? Si uno no puede estudiar modelo vivo, claramente no puede representar un Cristo muerto en la cruz, ¿sí? O justamente una ascensión de la Virgen, o cualquier temática que demande
por ejemplo, un retrato de cuerpo entero de el rey y su familia. O sea, cualquier temática que demande estudio anatómico, imagínense si no tienen estudio de modelo vivo, más estudio anatómico, no se permitía por causas religiosas, ¿sí? Nadie iba a abrir un cuerpo para ver lo que tenía dentro, y menos una mujer, si lo hacían varones, y eso eran rayando los pecados capitales. Entonces, esto va a generar que las mujeres queden excluidas de la profesión. Y cuando yo digo excluidas de la profesión y supeditadas a géneros menores, ¿qué quiere decir esto? O sea, el género de la naturaleza muerta en sus subgéneros, que puede ser pintura de bodegón, pintura de ramilletes, vanitas, cuadros de comedor, cuadros de desayuno, todo ese abanico que conforman las naturalezas muertas, eso podían hacer las mujeres, ¿sí? Inclusive eran grandes artistas de ese género, porque era el entorno en el que vivían, o sea, representaban su entorno. Imagínense, alimentos crudos, alimentos cocidos, ramilletes, etc. Ahora, esta situación trae como consecuencia considerar a las mujeres en menor valor profesional y su obra de menor valor en el mercado. Hecho que se arrastra hasta la actualidad. Siempre hay sospechas de que las artistas mujeres sean buenas artistas, y el mercado valúa, ¿sí?, en menor, por supuesto, dinero, y menor prestigio y menor estatus a las mujeres que a los varones artistas. Esto es algo que se arrastra hasta la actualidad. Por eso es muy importante pensar que las desigualdades que tenemos hoy en nuestro sistema del arte, ahora voy a explicar qué es un sistema del arte, no son de hace 2 minutos, no son del siglo XX, ni siquiera son del siglo anterior, el XX, o podemos decir el XIX. Esto viene de largo arraigue desde el siglo XV, en que se comienzan a establecer artes mayores, pintura, escultura, arquitectura, artes menores, artes de la aguja, artes del papel, artes, digamos, en donde artes de la orfebrería, arte de los metales, artes menores. ¿Qué quiere decir esto, artes menores? Sí, que se sospecha de que sean arte o artesanía. No está como muy claro que sean arte. Más bien artesanía. O pienso, María Laura, en algunos casos a manualidades, o tiene el rango, digamos, de categoría de labores también, ¿no? Pienso específicamente cuando hablan de textiles, por ejemplo. Perdón que interrumpo. Sí, explayate en eso, que vos lo manejás muy bien, esta cuestión de las labores. ¿Por qué se les decía? Claro, eso como que queda entre el trabajo remunerado, el no remunerado, entre la manualidad, entre lo que se hace en el plano doméstico, digo hasta el día de hoy, ¿no? Como, ¿por qué en un plano tiene una jerarquía y en otro otra? Es como eso súper interesante. De hecho, yo creo que sucedió mucho en cuarentena también esta situación del contexto de realizar determinadas labores en casa y cómo se revalorizaron también. Creo que no sé, como también que se vincula con el tema de arte terapia. Hay un montón de cuestiones ahí con determinadas cuestiones vinculadas a lo manual y las mujeres, que es súper complejo e interesante, ¿no? Y estaba pensando también en las universidades, ¿no? Como en ciertas universidades de diseño y arquitectura, siempre las carreras textiles son como la idea de que las manejan las chicas, ¿no? Y hay hombres trabajando también, ¿no? Como hay todo un preconcepto sobre las costureritas. En fin, como se me ocurrían todas esas cosas que lo he escuchado, digo, a día de hoy en la universidad. No, sí, eso, y aparte también una cuestión peyorativa para los varones que quieren hacer textil, ¿no? Hay una cuestión súper peyorativa, textil, trabajos de papel, etc.
muy complejo y muy opresivo este sistema, que parece que no, pero se va naturalizando y va oprimiendo, ¿sí?, los deseos de cada uno de nosotros. Porque este es el problema. Cuando se transforma en un imperativo categórico, hacer determinado trabajo o determinado arte, ¿sí?, porque te lo marca una cuestión de género. Eso es lo complicado. Respecto a las restricciones familiares que marcaban las historiadoras del arte feminista y se siguen viendo, ¿sí?, tiene que ver con una situación clara, que es que los padres, madres, etcétera, no consideraban que sus hijas debían estudiar la carrera de artes, ¿sí? Porque es una carrera para prostitutas, porque hay desnudos, porque hay, ¿no?, estos prejuicios que han existido y existen hasta la actualidad. Pero además, cuando se les permitía, muchas de ellas, la gran mayoría, no tenían un taller propio. En ese sentido podemos vincular esta situación que sufren las artistas con la de las escritoras y lo que denunciaba Virginia Woolf en Un cuarto propio. Les recomiendo ese texto de Virginia Woolf, Un cuarto propio, en donde es un largo discurso que ella da para recibir un premio, y plantea lo que años después plantearán las históricas e historiadoras del arte de la cuestión de las escritoras, ¿no? ¿Por qué no ha habido escritoras en la historia de la literatura inglesa? ¿Qué hubiera pasado si Shakespeare hubiera sido mujer? O con esta idea imaginaria de que Shakespeare tuvo una hermana, esta cuestión, este fantasma que siempre ronda en torno a la figura de Shakespeare, ¿sí? O la hermana de Mozart, podemos plantear también, ¿qué pasó con la hermana de Mozart? Que eso sí fue una figura histórica que existió, al menos que le podemos comprobar de que haya existido, ¿sí? Entonces Virginia lo que planteaba, volviendo a la cuestión de un cuarto propio, es que muchas escritoras se han perdido a lo largo de la historia porque no podían tener un espacio privado donde desarrollar sus trabajos. Y lo mismo pasa con las artistas, especialmente con las escultoras, ¿no? Las escultoras son como perros verdes de la historia del arte, más tradicional, o sea, prácticamente inexistentes, porque quedaron sin posibilidad de poder desarrollar un arte que demanda un espacio importante. Habla, ¿Cómo? Nacha, me metí acá que me dijo mi compañera. Igual me pongo Hola los Cecilia, tenés abierto el micrófono. Es pregunta, no sé si es un comentario o es que quedó el micrófono abierto. Ah, por ahí quedó el micrófono abierto. Ok, si no, vuelven a abrir el micrófono para pararme con ese tema si quieren comentar algo. Las escultoras son seres extraños dentro de la historia del arte más tradicional, y las artistas pintoras o grabadoras muchas veces han tenido, o acuarelistas, muchas veces han tenido que desarrollar sus trabajos en un soporte como el pergamino, pasa con estas cosas. Por suerte que doblarlo, no tiene la cámara abierta. doblarlo y guardarlo debajo de la cama 20 y pico. para poder preservar No está mi compañera trabajos y Andrea, tener que está con el espacio, nombre de la digamos, hija. para seguir El hijo desarrollando otros elige. trabajos nuevos. Pues está, por lo que vi, una que es la... Me parece que hay un micrófono abierto. Sí, estoy tratando de, a ver, Fíjense Cecilia, de encontrarte para... Fíjense si... Listo, ahí silencié. ¿Tienen ahí? Ok. Bueno, esas restricciones familiares fueron las más graves, por supuesto siempre hay otras. Y luego están
una situación que es tremenda, que es, una vez que vos pudiste sortear los obstáculos de la educación, los obstáculos familiares, y ejerciste una profesión en una corte, por ejemplo, el caso de Sofonisba Anguísola, pintora de la corte de Felipe II, retratista de Mariana de Austria, por supuesto dama de compañía de Isabel de Valois, retratista de Isabel de Valois. Mariana de Austria fue la esposa anterior a Isabel de Valois de Felipe II. La que le sigue, que es Isabel de Valois, va a ser Sofonisba, retratista de Isabel de Valois, va a ser retratista de sus hijas, de Catalina Micaela e Isabel Clara Eugenia. Estamos hablando de la corte española del siglo XVI, de Felipe II. Y ella, considerada una buena artista, ¿sí? Porque si no, no hubiera sido retratista de infantas y de reina, luego la historia del arte la borra, absolutamente la borra. El Museo del Prado hasta el siglo XXI no exhibe una sola obra de ella en sala, por supuesto había en las bodegas, y hasta 2019 no se hace una exposición que dé cuenta de sus trabajos en el Museo del Prado. Lo cual, imagínense de lo que estamos hablando, o sea, 2019. Eso se llama construcciones discursivas. ¿Qué quiere decir? Que la historia del arte es un relato con exclusiones. O sea, que en el ámbito de la realidad profesional pudieron haber existido muchas más artistas de las que el relato menciona. Pero este relato, esta construcción discursiva de la disciplina de la historia del arte, que por supuesto cada disciplina tiene sus propios relatos construidos, la historia del arte canónica, o sea, la tradicional, construyó su relato a partir del concepto de genio, donde se fundamentó la exclusión de las artistas, mujeres, las poquitísimas que podrían haber circulado desde el siglo XV hasta el siglo XX, en donde se critica y se deconstruye ese relato de la historia del arte, y se comienza a visibilizar este concepto de genio. Primero, las teóricas feministas muestran que no es natural la elección pura y exclusiva de artistas varones por la historia del arte. No es natural. Eso se naturalizó, pero que no es algo de naturaleza humana ese relato. ¿Se entiende? ¿Esto qué quiere decir? Que las personas, seres humanos, todos tenemos posibilidades de crear. Y aquellos que se profesionalizaron, ¿sí? No fue natural al varón el acto creativo, y por eso el 90% de los artistas son varones, sino que todos tenemos posibilidades de crear, y quienes se pudieron profesionalizar lo hicieron sobre la base de una sociedad patriarcal que excluyó sistemáticamente de la educación y de la formación profesional a las mujeres, entre otros, ¿sí? Porque también se excluyeron personas de color, disidencias sexogenéricas, etcétera, etcétera. Entonces, esto se comienza a visibilizar a partir de los años 70. Y se muestra que ese concepto de genio, piensen en Leonardo, piensen en Miguel Ángel, ¿sí? Yo digo las tortugas ninjas, Donatello, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, las 4 tortugas ninjas, todas ellas, tortugas, eran blancas, eran masculinos, eran heterosexuales, entre comillas, o sea,
Ahora voy a explicar qué quiere decir de ese concepto de genio, y eran burgueses. O sea, los genios tienen estas 4 connotaciones muy marcadas. No hay genio en esta historia del arte tradicional que sea de color, o que sea indígena, no hay cuestiones étnicas, más allá del blanco, varones, heterosexuales. ¿Qué quiere decir? Que el discurso de la historia del arte nunca va, el más tradicional, nunca va a relatar los amantes varones ni de Leonardo, ni de Miguel Ángel, ni de Caravaggio, ¿sí? Que en realidad no es para hacer chusmerío del asunto, sino para mostrar cómo influye esto en su estudio anatómico, en cómo representaban a sus personajes, en por qué se representaban más varones que mujeres, en la cuestión de la ambigüedad sexual que tienen algunos personajes de Leonardo o del mismo Miguel Ángel, etc. No se tocaba ese tema, se daba por sentado de que todos ellos eran heterosexuales. Y luego son burgueses porque la burguesía va a construir esta idea del noble ocioso, por tanto, perezoso, por tanto, incapaz. Era incapaz. ¿Sí? Esto es una construcción. Y también construye la burguesía de que no puede haber campesinos, grandes artistas, ni obreros cuando empecemos a transitar por el siglo XIX. ¿Sí? Entonces, esto no lo sabemos que haya sido así, pero la construcción de ese relato tiene exclusiones de clase, por supuesto de género, de etnia, claramente de clase, de género y de etnia. Y se vincula este genio con el verdadero acto creador que es divino. Por eso hay tanta mística de artistas que cuando crean, ¿sí? Cuando crean, están en contacto con Dios. Y esto, a lo largo del siglo XIX, vamos a ir avanzando, así vemos obras de artistas de la colección del moderno, pero les quería un poquito mostrar rápidamente, o no tan rápidamente, estas restricciones que marcaron lo educativo, ¿sí? Que es muy importante que las tengan en cuenta como docentes, porque seguramente deben estar pensando las consecuencias que esto han traído y ustedes han visto. En el siglo XIX, con el laicismo, ese verdadero acto creador que era anteriormente divino, pasa a ser humano y se lo vincula al vigor sexual. Por eso la bohemia tiene tanta circulación de prostíbulos y prostitutas, por eso muchas etapas de Picasso o de Gauguin o del mismo Van Gogh se hacen esos comentarios, o de otros artistas más cercanos a nuestro tiempo, están nombradas según sus amantes, ¿no? Picasso es como el más brutal en eso, ¿no? La etapa de Olga Koklova, la etapa de, ¿no?, las diferentes amantes o esposas o exesposas que tuvo. Entonces, estas situaciones van marcando la exclusión de las artistas mujeres, sumado a los relatos en donde hay un linaje paterno, o sea, siempre se pasa la maestría de un maestro varón a un discípulo varón, y los términos peyorativos que emplean mucha crítica del arte, ¿no? Pinta como un varón cuando se refiere a una mujer para legitimarla, tiene la fuerza y el vigor de un varón, es una mujer macho por la fuerza que tiene en el acto de pintar o de esculpir, etcétera, etcétera. Bueno, quería pasarles esta imagen para ir cerrando y ver algunas artistas, así nos queda un ratito para charlar o generar preguntas y debate.
Cuando hablamos de campo artístico, el campo artístico está conformado por las prácticas creativas profesionales y por el sistema del arte, ¿sí? Y vuelvo a ilustrar de la manera de las dos esferas. Ambos están sumamente separados. Una cuestión es la práctica profesional y otra cuestión es el sistema del arte. La práctica profesional es la educación que uno tiene en nuestros institutos artísticos diferentes, y luego las posibilidades que tenemos para desarrollar nuestros saberes o los saberes que hemos adquirido en esas instituciones. Y otra cosa es el sistema del arte. El sistema del arte está conformado por las instituciones artísticas, por las becas y premios, por las galerías, por el mercado del arte, por la historia y las narrativas del arte, por la prensa. Y nada implica que si yo me formo profesionalmente, luego ingrese al sistema del arte. Puedo estar formada profesionalmente y nunca ingresar al sistema del arte. O sea, quedarme fuera de becas, de premios, no tener exposiciones, no participar en galerías, no estar dentro del mercado del arte, no entrar a la historia del arte, ni a las narrativas, y no aparecer en la prensa. ¿Sí? Fíjense que está concatenado esto, ¿eh? Porque yo tengo becas y premios y participo en museos y centros culturales, lo más seguro es que tenga una galería, lo más seguro es que entre al mercado del arte, por tanto, como tuve alguna exposición y participo en becas y premios, algo de la historia del arte o de las narrativas me haya nombrado y haya aparecido en algún relato de la prensa. ¿Sí? Está como concatenado. Pero eso no implica que yo sea más o menos profesional. Yo puedo ser una excelente profesional, haber salido con un currículum, digamos, con un promedio de 10, pero luego no insertarme en el sistema del arte. Porque el sistema del arte tiene unas leyes que le son propias y que son muy perversas, que no están implicadas en la práctica profesional. Yo puedo ser muy profesional y no pasar a la esfera del sistema del arte, ¿sí? Cualquier duda o pregunta, por eso me estoy apurando para mostrarle a las artistas que traje hoy del moderno, pero podemos charlarlo esto un poquito después. El sistema del arte está conformado por una serie de reglas y de convenciones que definen una corriente dominante, lo que se solía llamar una vanguardia, o se suele llamar para muchos hoy, que es, digamos, una vanguardia que implica esa corriente dominante dentro del campo artístico y que marca los límites de la exclusión o la inclusión. O sea, las modas, en una época era el conceptual, bueno, ahora hay otras modas, ¿sí? Eso cuando llamamos modas o vanguardia o corriente dominante, bueno, eso se llama mainstream en lenguaje de la teoría del arte. Y esa corriente dominante en general suele estar en un contexto situado, suelen haber artistas, por supuesto, que trabajan con esos objetos culturales, un público que recepciona esos objetos culturales, y los objetos culturales, que pueden ser físicos, puede ser ideal, puede ser textual, ideal en el sentido de conceptual, puede ser performático, etc. Esta corriente dominante, con esos 4 puntos que la conforman, que la teórica Wendy Greenswald habla de el diamante cultural, porque forma estos 4 puntos, como una forma de diamante, produce lo que entendemos por personaje genial, y ella se plantea hasta qué punto las estructuras de oportunidad de acceso a la creación de la cultura, ¿sí?, no están condicionadas por el género. Por supuesto,
por el género, que está atravesando también una cuestión de clase y de raza, o de etnia. Entonces, estas son preguntas o planteamientos que da para debatir y que es importante tenerlo en cuenta. Cómo se conforman esas corrientes dominantes del campo del arte o de la cultura, y cómo estas corrientes dominantes no son ajenas a las exclusiones de género, de clase y de raza. Esto lo dejo para el debate. Pasando a las artistas del moderno. En los años 90, en la Argentina, se comienza a desarrollar con fuerza el concepto de género, o sea, las construcciones culturales de la diferencia sexual, los roles que debemos cumplir como mujeres, varones, y los estereotipos sobre las disidencias sexogenéricas que operan en nuestras sociedades. Y esto comienza a debatirse y a plantearse en el campo del arte, especialmente por las artistas mujeres que muy de a poquitito y de agoteo comienzan a participar cada vez más en ese mainstream o en esa corriente principal que acabo de mostrarles de nuestro campo local, ¿no? De nuestro arte local. Una de ellas va a ser Cristina Schiavi, por eso les traje artistas que más o menos, les decía, nacieron entre los años 50 y 60, vale decir que en los 90 tenían entre 30 y 40 años, y ya comenzaban a desarrollar un arte muy maduro, en el cual empezaban a plantear estas cuestiones de género. Cristina Schiavi, Gaby, ¿vos querés mencionar alguna? Sí, gracias por el espacio, María Laura. Va a estar exhibida justamente a partir de abril, va a haber una exhibición en la que va a participar, así que buenísimo si pueden acercarse, agenden esa fecha, y si quieren también va a haber visitas por la exhibición, así que también, llegado el caso, nos pueden escribir para temas de visitas presenciales y o virtuales a educación@museomoderno.org. Ahí lo voy a escribir en el chat también. Gracias, María Laura. Sí, Schiavi va a estar otra vez presente en el museo. Va a ser súper interesante la propuesta que está pensando. No voy a spoilear más, así vienen a verla. Nos quedamos con la intriga. Cristina es una artista muy importante argentina, ahora está cerrando una muestra en la Galería Walden Gallery, pronto va a estar en el Moderno. La obra que tiene el Moderno es esta que se llama Mecano, que es del año 2000, y que muestra, digamos, otra situación, más que tiene que ver con cuestiones que refleja. Cristina reflexiona sobre lo mecánico, cómo se inserta el mundo de la fábrica y de lo mecánico en la institución, pero en los 90, esta no es obra del museo, es de una colección privada, pero me interesa traerlo por acorde a la charla, ¿sí? Desarrolla una serie de trabajos donde reflexiona sobre las construcciones de género, y una de esas piezas es esta que les estoy proyectando, que se llama Torta, que es de 1993, en donde muestra, ahora está exhibida en Arte en Juego en la Fundación Proa, si la quieren ver, ¿sí? Está en exhibición esta pieza. Se las traigo porque muestra ahí cómo los peluchitos, ¿sí?, están con esos colores de varón y de mujer, pero el peluche celeste sensibiliza todos esos roles pensados en los varones de fuerza, de construcción de la masculinidad como algo fuerte, como algo potente. Sin embargo, aquí está jugando con esa ambigüedad en donde tanto femenino y masculino, más allá del color,
se igualan en esta cuestión de delicadeza, de cosa más suave, más sensible, etc. Entonces es bien interesante ahí cómo ella está cuestionando, mostrando incluso algunas ambigüedades de los propios discursos que construyen los roles, ¿no?, de los géneros. Es bien interesante esta obra, si bien en su sencillez muestra estas, digamos, brechas por donde se puede reflexionar sobre los roles de género. La obra de Carolina Antoniadis, que es una gran pintora y dibujante también, que va a partir de finales de los 80, va a desarrollar una obra con una fuerte crítica a las cuestiones de género. Ella va a participar dentro de una muestra donde se cuestionaba esto en los 80, que fue Mitominas 2, que fue una exposición que se desarrolló en el Centro Cultural Recoleta en 1988, y que mostraba justamente las exclusiones de las mujeres del campo del arte, las mostraba críticamente, digamos, a través de obras que tenían una fuerza crítica muy importante, y en ese contexto, 1987, por eso menciono esta exposición Mitominas de 1988, esta exposición colectiva, en donde va a participar Carolina muy joven, ya tenía un discurso de reivindicar la presencia de las mujeres en su propio campo profesional, y en esta obra habla de tímidas señoritas sobre pícaros hombrecitos. En sus trabajos siempre hay una especie de tensión, podemos pensar que esta es la tímida señorita, una suerte de tensión del deseo y de la sexualidad entre varones y mujeres, y esa tensión, digamos, se muestra con mucha sutileza, porque ella se va a detener con su trabajo en cuestiones que tienen que ver con la ornamentación, también reivindicándola como un espacio, digamos, de fuerza conceptual, y no asociando lo ornamental como algo de menor valor. Ella va a reivindicar todo aquello referido al ornamento o a las telas, el diseño de tela que aparece aquí en esta obra, como algo valioso y válido desde donde hablar en el campo de las artes. Y eso un poquito nos distrae de algo que va más a fondo, que es la cuestión de las tensiones entre el deseo sexual, el deseo heterosexual de varones y mujeres. Aparece ahí la cuestión de lo pícaro, y después en otros trabajos de ella va a aparecer la cuestión de los abusos, pero siempre en un tono muy sutil, en un tono muy latente, por debajo de esas telas y de esos ornamentos que ella va a ir diseñando y pintando en sus piezas. Bueno, Elba Byron... Estaba pensando, María Sí. Laura, que ella también realiza piezas. Digo, ¿Ella también? Realiza piezas. Ah, sí. Como hay ahí también una conjunción muy interesante entre lo artístico y el diseño, ¿no? Que es esa eterna discusión en Fado y en arte, ¿no? De por qué se dan dosis distintas, ¿no? Y lo abro ahí. Sí, Siempre claro. me encanta traer esta conversación. En fin. Y yo mira, yo tengo entendido que ella fue profesora muchos años de FADU, en diseño en indumentaria. No sé si continúa. Está bueno para... Sí, tenía esa información. No lo sé, pero sé que sus piezas, ella cada tanto también, bueno, animo también a otra cuestión, que son las redes.
es otra manera de conocer a los y las artistas, a los artistas, sumarse a las redes y seguirlos, ¿no? También esta idea de los seguidores, no solo pueden verlo en el museo, en la colección del museo, seguir al museo y enterarse de más novedades, sino también pueden seguir a los artistas y ahí ven cómo suben también su producción y cómo la misma red o el feed se convierte en un espacio de exhibición, ¿no? También súper interesante cómo se reconfiguran esos lugares. Tal cual, eso está súper interesante ahora, nos da como ¿no? Como nos multiplica las posibilidades de conocer a las y los artistas, ¿no? La verdad que está bárbaro eso. Sí, y Carolina es una artista que también te sugiero en algún momento invitarla, ¿no? Porque es docente, eso es lo interesante también, ¿no? El trabajo que ella desarrolló en la docencia. Y bueno, pasamos a Elba Byron, otra también artista muy renombrada. Estoy pasando artistas muy renombradas de los 90, que trabajaron estas cuestiones de género. En el caso de Elba Byron, bueno, el museo cuenta con una obra más reciente, que es de 2013, pero fíjense qué interesante cómo Elba, en estos trabajos que Gaby me decía que esta obra se puede tocar, ¿no? Que está hecha... Sí, hay una de las obras que que se hicieron desde el área de accesibilidad que se puede ir que uno está hecha en escala, por supuesto, y se puede ir a tocar también y tener esa experiencia que, bueno, que a veces los museos es un poco difícil, también es bello, no solo por una cuestión de que determinadas personas se tengan que cerrar, sino todos podemos acercarnos a esas piezas, están disponibles en el museo en la sala de educación. Perfecto, bueno, esta pieza en donde, fíjense que Elba trabaja con un blanco pureza que puede remitir desde una perspectiva feminista a la virginidad, a la pureza femenina, en contraposición a la mujer impura. Y fíjense que esta mujer pura, si es que fuera una mujer, porque tiene borrada su identidad, o sea, su rostro está borrado, está lavando. Entonces, fíjense qué interesante cómo uno, por la acción que está desarrollando, remite a lo femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres han históricamente ocupado el lugar de lo doméstico. Entonces ella borra esa identidad, pero mantiene una figura refinada o con formas muy curvilíneas, más el acto de lavar, y remite directamente a lo femenino. Entonces es muy interesante para trabajar con alumnos, ¿sí? Esta cuestión de por qué, qué nos lleva a pensar esta imagen, a qué rol de género, a qué género nos podría remitir, aprovechar ese borramiento del rostro para ver qué sale de ahí, ¿sí? ¿Qué sale de ahí? Más en un periodo o en un momento de la historia en donde está muy, digamos, a flor de piel las cuestiones que tienen que ver con las diversidades sexogenéricas, ¿no? Que se pueden trabajar a través de la ESI. Entonces es muy interesante tomar una pieza que tiene tanta ambigüedad, ¿sí? O la misma pieza que acabo de pasar de Cristina Schiavi con los muñequitos, la torta, o la pieza de Carolina Antoniadi. Son trabajos muy interesantes para pensar desde la docencia cómo debatir ciertas temáticas que están en adolescentes, están muy ahí, ¿no? A flor de piel. Luego, el museo tiene esta pieza que es sin título, y me interesaba porque en esa misma línea, ¿no? ¿Es una vivienda o no es una vivienda? ¿Quién habita esa vivienda? Es una vivienda que fíjense que se sube desde el techo, y se puede pensar cómo esa domesticidad que yo acabo de comentar realmente confina aquí, porque es una vivienda que no tiene ventanas, es una vivienda que, ¿no? que está a medio camino de un hábitat vivible y un hábitat invivible, ¿no? Entonces da como para reflexionar
estas cuestiones de cómo los ámbitos domésticos a lo largo de la historia fueron ámbitos de confinamiento o de opresión para muchas mujeres que no querían estar solo supeditadas a ese ámbito. Y para ir cerrando, tomo dos artistas. Esta es una artista mexicana que vive hace muchos años en la Argentina, en donde, fíjense qué interesante, son foto performance que ella hace, fotografías intervenidas, pero de ella misma, embarazada, cómo ese vientre materno es la totalidad del mundo, ¿no? Cómo inscribe ahí el mundo pensable, el mundo cartografiable en su vientre. Cómo la maternidad, ¿sí?, para las mujeres implica muchas contradicciones, muchas cuestiones complejas que cada vez se hablan más, por suerte en nuestros tiempos. Antiguamente prácticamente no se hablaba de los sentimientos encontrados que traen la maternidad, pero cómo ese vientre se transforma en un universo de fertilidad, de miedo, de deseos. Es muy, muy interesante las temáticas que pueden salir a partir de estos trabajos que están en la colección del Moderno. Aquí es su rostro, intervenido con mapas, la cuestión de el poder soñar, los ojos cerrados, que muestran como una especie de sueño marino, cartografía del mar, de los viajes, de cómo las mujeres se han movido bastante poco a lo largo de la historia, han sido los varones, justamente por lo que acabo de comentar, los que viajaban, los que probaban suerte en otros mundos, hasta nuestra inmigración, ¿no? Que cuentan, en general los relatos son los varones que vienen y luego mandan a llamar a las mujeres y a su familia, en muchos casos, ¿sí? Entonces esta cuestión de que el mundo en las mujeres formó parte de la imaginación, de lo que le contaban, de los sueños, y pocas veces de las vivencias personales. Y este tipo de trabajo, donde habla nuevamente de la maternidad y plantea este nuevo mundo, en, digamos, en esas hijas, hijos, hijes que traen al mundo las mujeres y que van construyendo futuros, ¿no? Que van construyendo futuros. Entonces, fíjense qué interesante cómo ese mapa se va... esta es una intervención manual que hace el artista sobre la fotografía. Son intervenciones manuales que va en algunos casos haciendo, primero un transfer de la imagen de los mapas, y luego intervenciones manuales en algunos puntos, acentuando más el color. Fíjense que hay partes de barcos, hay zonas donde aparecen humanos en esa cartografía, ¿no? Cómo eso se va inscribiendo en la piel, como un tatuaje, de esa representación fotográfica. Y cierro, aquí Gaby también tiene otro adelanto. No... Sí, de hecho, me encantan estos anuncios, soy como el anuncio de YouTube, ¿no? Como aparezco de repente. Ana Gallardo también va a estar exhibida en el museo, con obras vinculadas a la violencia, también muy interesantes en planta baja. Todo lo que les estoy adelantando todavía no está en la web, en breve va a aparecer, pero también, y el museo, de hecho, esta es una de las imágenes que estuvo expuesta, también exhibió su obra, muchísima de su obra, de hecho, lo pienso ahora, María Laura, había, hace bastantes años fue, y había muchísimas piezas
espero vuelvan, pero bueno, al menos tenemos idea de que la pieza que va a estar exhibida también es muy fuerte y muy vinculada, como les decía, a la violencia, a las violaciones específicamente. Así que bueno, invitarlas también a venir, que el 7 de abril va a ser impresionante. Buenísimo, entonces cerramos con esta obra de Ana Gallardo, en donde, bueno, es un dibujo de un enorme tamaño que en su momento, como dijo Gaby, fue exhibido en la muestra que realizó el Moderno sobre Ana, y que tiene que ver con la muerte de su madre. Representa el paisaje en donde ella y su hermana van a derramar las cenizas de su madre en México. Es en un parque que está en el Estado de México, en el Estado de Ciudad de México, pero el Estado, no la Ciudad de México, sino el Estado de México en el país, en México. Ahí va a derramar las cenizas de su madre en un lago, y años más tarde, unos 10 años más tarde, cuando la hija de Ana es una adolescente, regresa ahí con su hija, y lo que va a representar es toda una serie de dibujos. Esto es un dibujo de una serie más grande, dentro de una serie de unos, si mal no recuerdo, unos 6 dibujos de gran tamaño, en donde ella va a representar ese paisaje desde su estado anímico, o sea, desde lo que ese paisaje le transmite, por supuesto atravesado este paisaje por las cenizas de su madre, por el recuerdo de cuando derrama con su hermana ahí las cenizas. Por eso ese tipo de naturaleza tan, digamos, dramática que nos está mostrando a través del grafito, esas raíces que tienen digamos, una emotividad muy fuerte, tiene que ver con esta historia que les estoy comentando. El Moderno lo había exhibido de una manera preciosa, porque había incluido inclusive un poema que ella escribe y que acompaña toda esta serie de trabajos, en una sala exclusiva para estos dibujos. Realmente el Moderno lo había montado a la serie de dibujos de Ana de una manera fabulosa, explicando toda esta historia que yo estoy contando, porque si no, uno se queda como con el 50% de la obra, ¿no? Sin saber toda esta historia tan emotiva, y acompañándola con los poemas que el artista también desarrolló. Siempre teniendo en cuenta que el padre era poeta, ¿no? El padre de Ana era poeta y la madre era artista. Sí, Gaby. De hecho, les compartí un link donde están todos los textos de la exposición y todas las imágenes, si les interesa saber más de esta artista que es increíble. También me pasa lo mismo que María Laura, fan, seguidora. Y también les compartí la exhibición que estuvo montada en el museo y que es maravillosa y tiene un nombre también vital para pensar estas cuestiones de las mujeres y el tema de la edad, de la maternidad y todas estas cuestiones, que se llamaba Un lugar donde vivir cuando seamos viejos, porque ella también lo que pensaba, y era fascinante, el tema de la visibilidad de la mujer a medida que pasa el tiempo, muy súper relevante, increíble, y también la importancia de qué pasa con temas tabúes como la vejez y la muerte, increíble, y el tema del acompañamiento durante ese tiempo, ¿no? El tema de la soledad, impresionante, una exhibición súper fuerte, una de las que más me quedó también trabajando ya. Trabajo hace 8 años, impresionante, que a uno lo toca desde un lugar afectivo muy fuerte. Así que sí, también. De verdad que sí. Ana es fuerte la obra de ella, siempre. Por más que no trabaje temas fuertes, la forma de relatar, que tiene que ver mucho con la experiencia personal, que es una artista feminista, por tanto considera que la experiencia personal es una experiencia política. No, la verdad que es muy fuerte. Así que bueno, con esto cierro. No sé si hay algún minutito para algunas preguntas, si es que hubiera.
Sí, total. Compartí también un link donde es de TED, una charla TED que dio ella, que aparece también hablando del karaoke, del juntarse, del cantar, de qué pasa con la vejez, así que para que puedan chusmearla es increíble y la pueden ver en persona hablando, que también es una experiencia muy interesante, ¿no? Ver al artista no solo en su obra, sino también en persona, dialogando con otros públicos, es genial. Hermoso, bueno, empiezo yo, de nada, ahí me dice Melina, gracias por el material. Sí, yo soy fan de pasar, mientras otra persona está hablando, menciona algo, yo lo paso. Así que muchísimas gracias, María Laura, increíble, yo me quedé pensando con un montón de problemáticas y también como volver a ver obras que uno no ve, también es una manera de traer la colección del museo que no está exhibida, que también está en, ¿no? Como en las reservas. Eso también es muy interesante, volverlo activo a ese patrimonio. Y ahora les voy a pasar el link también si quieren ver obras que, si bien no están exhibidas en físico, están para verlas en la web, ¿no? Que también esto con cuarentena se acrecentó aún más, esta idea del mundo virtual y el mundo físico. Bueno, un montón para pensar. Así que nada, por mi lado, muchísimas preguntas que quedaron para reflexionar. Abro también al diálogo quien quiera también intervenir. Bueno, acá me dicen que muy, muy claro, muy interesante, bueno, un placer que les haya gustado, espero de corazón que puedan trabajar desde la docencia porque es muy, muy rico lo que permite una institución, museo, para trabajar con los alumnos, así que espero verdaderamente que les haya servido y le saquen mucho partido práctico a la charla. Y bueno, muchas gracias Gaby por la invitación. Buenísimo. Ahí estoy viendo. ¡Ay, qué bueno! Genial. Divino. Divino que la hayan, que les sirva, porque realmente uno da una charla, pero a mí lo que más me interesa es que las personas puedan emplearla prácticamente, más si son docentes, ¿no? Tomar de ahí temas para trabajar y poder enriquecer la labor docente, que es una labor política, es una labor muy fuerte, no debemos olvidar que es una labor política, de generar conciencia, no solo los contenidos, sino conciencia sobre las inequidades de cómo está organizada nuestras sociedades y tratar de construir un mundo mejor, más allá de los contenidos que uno responsablemente debe transmitir, ¿no? en el aula. Así que bueno, me alegro mucho que les sirva. Bueno, hermoso, para repetir, un placer tenerte en este encuentro, y nos estaremos encontrando también en el museo, a todas las participantes que estén, vengan, que hay un montón de cosas para hacer, vengan en un sentido no solo físico, vengan también a las actividades que tenemos virtuales, y bueno, por supuesto, pueden seguir a María Laura, que también tiene Instagram, así como decía, con los artistas, seguirla en otras redes, y ella está dando todo el tiempo charlas, encuentros, visitas, para que también puedan disfrutar y saber más. En fin, les mandé, muchísimas gracias. No me dejan mandar un mensajito, les mandaba gracias a ustedes, es un placer para mí en el chat, pero no me deja, así que por ahí, a ver, todos. Ahí, sí, ahí está, bárbaro, ahí ya está. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a todos, todas por participar el día de hoy. Nos vemos en nuevos encuentros el próximo mes, que seguramente haya más para dialogar. Bueno, chau Gaby, chau a todos. Chao, hasta luego. Chao, chao.